Mi nombre es Ana, tengo 32 años y hasta hace poco trabajaba como gerente financiera en el negocio familiar de mi esposo. O al menos ese era mi título, aunque la realidad era muy diferente. Todo comenzó hace 5 años cuando me casé con Miguel. Su familia tiene una cadena de restaurantes bastante exitosa que ha estado en funcionamiento por 3 generaciones. Desde el principio, mi suegra, Beatriz, dejó claro que yo era una intrusa. Miguel, recuerdo que le dijo a mi esposo el día que anunciamos nuestro compromiso, ¿estás seguro? Ella no sabe nada sobre el negocio familiar. En ese momento, yo tenía un máster en administración de empresas y 3 años de experiencia en una firma consultora internacional. Pero para Beatriz, eso no significaba nada. El negocio familiar requiere pasión, tradición, solía decir mientras miraba mi currículum con desdén. No solo títulos bonitos. A pesar de la resistencia inicial de Beatriz, Miguel insistió en que me uniese al negocio. Necesitamos a alguien con tu experiencia, Ana, me dijo. Los restaurantes están creciendo y necesitamos modernizarnos. Lo que no mencionó fue que su hermana Carmen, quien manejaba las finanzas, no tenía ninguna formación en el área. Simplemente había heredado el puesto porque era tradición familiar. Los primeros meses fueron difíciles. Cada vez que sugería una mejora, Beatriz y Carmen encontraban una razón para rechazarla. Ana, querida, Beatriz solía decir con una sonrisa forzada, así no hacemos las cosas aquí. Pero poco a poco, comencé a notar irregularidades en las cuentas. Faltaban facturas, había gastos sin explicación, y los números simplemente no cuadraban. Miguel, le comenté a mi esposo una noche, creo que algo está mal con las cuentas. ¿Qué quieres decir?, preguntó, apenas levantando la vista de su teléfono. Los números no coinciden. Hay dinero que sale pero no hay registro de dónde va. Debe ser un error, respondió rápidamente. Carmen siempre se ha encargado de eso. Pero no era un error. Comencé a investigar discretamente, haciendo copias de documentos, tomando fotos de facturas sospechosas, y guardando todo en mi computadora personal. Un día, mientras revisaba unos archivos antiguos, encontré algo alarmante. Había una segunda cuenta bancaria a nombre del negocio que no aparecía en los libros oficiales. ¿Qué haces aquí?, la voz de Carmen me sobresaltó. Estaba parada en la puerta de la oficina, mirándome con suspicacia. Solo organizando algunos archivos, respondí con calma, cerrando rápidamente la carpeta. Esos archivos son confidenciales, dijo, acercándose a mi escritorio. Solo la familia puede verlos. Soy parte de la familia, respondí. Y soy la gerente financiera. Carmen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Por ahora. Esa noche, mientras cenábamos en casa, noté que Miguel estaba más callado de lo usual. ¿Todo bien?, pregunté. Carmen me dijo que has estado husmeando en archivos antiguos, respondió sin mirarme. No estaba husmeando, estaba haciendo mi trabajo. Ana, suspiró, tal vez deberías concentrarte solo en los números actuales. El pasado es complicado. ¿Complicado cómo? Pero Miguel cambió de tema rápidamente. Esa noche, mientras él dormía, copié todos los archivos que había encontrado a mi computadora personal. Algo me decía que los necesitaría pronto. No me equivocaba. Una semana después, durante la reunión familiar mensual, todo explotó. Tengo pruebas, gritó Beatriz, agitando unos papeles. Ana ha estado robando dinero del negocio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Miguel, sus 2 hermanas, sus tíos, todos me miraban con una mezcla de shock y disgusto. ¿De qué estás hablando?, pregunté, manteniendo la calma. No te hagas la inocente. Carmen se unió a su madre. Tenemos las transferencias aquí mismo. Miré los documentos que Beatriz había puesto sobre la mesa. Eran transferencias bancarias alteradas, muy bien hechas, pero falsas. Esto es ridículo, dije. Esos documentos son falsos. Estás llamando mentirosa a mi madre. Carmen se puso de pie, furiosa. Miré a Miguel, esperando que me defendiera. Pero él solo miraba al suelo, evitando el contacto visual. Miguel, Beatriz se dirigió a su hijo. No podemos permitir que esto continúe. Ella tiene que irse. Pero... comenzó Miguel. ¿Es ella o la familia?, interrumpió Carmen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente,
Miguel habló. Ana, creo que deberías irte por un tiempo. Me quedé mirándolo, sintiendo como años de matrimonio se desmoronaban en un instante. Bien, dije, poniéndome de pie. Me iré. Pero deberían revisar las cámaras de seguridad que instalé hace 3 meses. Podrían encontrar algunas sorpresas. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carmen. Y por cierto, añadí mientras me dirigía a la puerta, tengo copias de todo. Esa noche me instalé en un hotel cercano. Mientras revisaba los archivos en mi computadora, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de Miguel. Ana, por favor, volvamos a hablar. No es lo que piensas. Mamá está muy alterada. Los ignoré todos. En cambio, me concentré en organizar la evidencia que había recopilado durante meses. Transferencias bancarias sospechosas, facturas duplicadas, proveedores fantasma, todo apuntaba a un elaborado esquema de fraude. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Ana. Era Luis, el contador externo del negocio. Necesito verte urgentemente. Nos encontramos en una cafetería alejada del centro. He estado revisando las cámaras que instalaste, dijo Luis, mirando nerviosamente alrededor. No puedo creer lo que vi. ¿Qué encontraste? Carmen, ella entra a la oficina todas las noches después del cierre. La vi manipulando documentos, creando facturas falsas. ¿Tienes las grabaciones? Luis sacó una memoria USB. Está todo aquí. Pero hay más. Me explicó cómo Carmen y Beatriz habían estado desviando dinero durante años. El esquema era simple pero efectivo. Creaban proveedores falsos, emitían facturas infladas y desviaban la diferencia a cuentas personales. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque intentaron culparme a mí también, respondió. Cuando instalaste las cámaras y comenzaste a investigar, entraron en pánico. Querían que firmara documentos falsos culpándote. Mientras hablábamos, recibí un mensaje de la hermana menor de Miguel, Laura. Ana, necesito verte. Es importante. Decidí encontrarme con ella después de mi reunión con Luis. Laura siempre había sido la más distante de la familia, prefiriendo mantenerse al margen del negocio. Lo siento tanto, dijo tan pronto como nos sentamos. Sabía que algo andaba mal, pero tenía miedo de hablar. ¿Qué sabes exactamente? Mamá y Carmen han estado robando durante años. No solo del negocio. También estafaron a papá antes de que muriera. Esta revelación me golpeó como un balde de agua fría. El señor Rodríguez, mi suegro, había fallecido 2 años antes de que yo conociera a Miguel. ¿Qué quieres decir? Papá descubrió lo que estaban haciendo, explicó Laura, con lágrimas en los ojos. Las amenazó con denunciarlas. Poco después, tuvo un accidente con sus medicamentos. Laura, ¿estás sugiriendo qué? No puedo probarlo, interrumpió. Pero las escuché discutiendo sobre ello una noche. Mamá le decía a Carmen que, hicimos lo necesario para proteger el negocio, punto. Mi mente daba vueltas con esta nueva información. ¿Hasta dónde llegaba esta conspiración? Esa tarde, recibí otra llamada, esta vez de Carmen. Necesitamos hablar, su voz sonaba tensa. Solo tú y yo. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque tengo algo que te interesa. Acordamos encontrarnos en un restaurante público. Cuando llegué, Carmen ya estaba allí, luciendo nerviosa. Sé que tienes pruebas, dijo sin preámbulos. ¿Qué quieres para mantener la boca cerrada? No quiero tu dinero, Carmen. Entonces, ¿qué? ¿Venganza? ¿Quieres destruir a la familia? Quiero la verdad. Sobre todo, incluyendo lo que pasó con tu padre. Vi cómo el color abandonaba su rostro. No sabes de qué hablas, susurró. Sé más de lo que crees, respondí, sacando mi tableta. ¿Quieres ver lo que tengo? Comencé a mostrarle los documentos uno por uno. Con cada imagen, cada archivo, Carmen se hundía más en su asiento. Esto arruinará a mamá, dijo finalmente. Ustedes se arruinaron solas. Mientras salía del restaurante, recibí un mensaje de Miguel. Ana, lo sé todo. Por favor, volvamos a hablar. Decidí encontrarme con Miguel en un café neutral. Cuando llegué, se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Vi las grabaciones, dijo tan pronto como me senté. Y hablé con Laura.
Y no puedo creer que fui tan ciego, su voz se quebró. Mi propio padre. ¿Qué vas a hacer al respecto? He contactado a un abogado, respondió. Vamos a presentar cargos. ¿Vamos? Pregunté, levantando una ceja. Ana, sé que te fallé. Debí defenderte, debí. En ese momento, fuimos interrumpidos por una conmoción. Beatriz había entrado al café, seguida por Carmen. Tú, gritó Beatriz, señalándome. Destruiste a esta familia. No, Beatriz, respondí con calma. Tú lo hiciste. Mamá, basta, intervino Miguel. Lo sabemos todo. ¿Todo? Carmen soltó una risa nerviosa. No sabes nada. Sabemos lo de papá, la voz de Miguel era fría. Laura nos contó todo. El rostro de Beatriz palideció. Esa niña no sabe lo que dice. Tenemos las pruebas, dije, sacando mi computadora. Los documentos alterados, las transferencias, las grabaciones de las cámaras, y esto. Reproduje una grabación que Luis había encontrado en los archivos antiguos. Era una conversación entre Beatriz y Carmen la noche que murió el señor Rodríguez. Apaga eso, gritó Carmen, intentando alcanzar mi computadora. Es tarde, dije. Ya envié copias a la policía. Lo que sucedió después fue como una escena de película. Carmen intentó huir, pero los oficiales que esperaban afuera la detuvieron. Beatriz se derrumbó en una silla, murmurando incoherencias. En las semanas siguientes, todo salió a la luz. El esquema de fraude había sido solo la punta del iceberg. Beatriz y Carmen habían estado involucradas en lavado de dinero, evasión de impuestos y, lo más grave, la muerte del señor Rodríguez. Laura testificó contra ellas, revelando años de manipulación y abuso. Los empleados del restaurante comenzaron a hablar, contando historias de amenazas y coerción. Miguel asumió el control del negocio. Con mi ayuda y la de Luis implementamos nuevos sistemas de control y transparencia. Los restaurantes comenzaron a prosperar legítimamente. Un año después, Beatriz y Carmen fueron sentenciadas. El juez fue especialmente severo dado el cargo de homicidio premeditado. Ana, me dijo Miguel una noche mientras cenábamos en casa, sé que todavía no me has perdonado completamente. Necesito tiempo, respondí honestamente. Lo sé. Solo quiero que sepas que estoy agradecido. No solo salvaste el negocio, salvaste a nuestra familia de sí misma. Laura se mudó de vuelta a la ciudad y comenzó a trabajar con nosotros en el negocio. Resulta que tenía un talento natural para la administración. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo un día. Mamá siempre decía que eras una amenaza para el negocio familiar, pero fuiste tú quien lo salvó. Hoy, 3 años después, los restaurantes están más exitosos que nunca. Implementamos un programa de becas en memoria del señor Rodríguez, ayudando a jóvenes de bajos recursos a estudiar gastronomía. Beatriz y Carmen cumplen sus sentencias en prisiones separadas. A veces envían cartas, siempre con el mismo mensaje: lo sentimos. Pero algunas acciones no pueden deshacerse con una disculpa. Miguel y yo seguimos trabajando en nuestra relación. El trauma de lo sucedido dejó cicatrices, pero también nos hizo más fuertes. Aprendimos que la verdadera familia se construye sobre la honestidad y la confianza, no sobre secretos y mentiras. La semana pasada, mientras limpiábamos el ático, encontramos una foto antigua. Era el señor Rodríguez inaugurando el primer restaurante. Su sonrisa era genuina, llena de orgullo y esperanza. Este es su verdadero legado, le dije a Miguel. No los secretos ni las mentiras, sino el sueño de construir algo significativo. Hoy, cuando la gente pregunta sobre la historia del negocio familiar, contamos la verdad. No la versión embellecida que Beatriz solía contar, sino la historia real de cómo la verdad, aunque dolorosa, puede ser el camino hacia la redención. Y para aquellos que se preguntan si valió la pena enfrentarme a toda una familia por lo que creía correcto, mi respuesta es simple: la integridad no tiene precio.